Bueno, entonces, recapitulando, vamos a ver entonces qué tenían que hacer ustedes. Van al CC y calculan, perdón, van al CC y consultan acá, ¿no? La tenacidad de la fractura, ¿no? Entonces van, la buscan y listo, ¿no? Ponen la carga que normalmente está en el material y calculan su F, ¿no? Su factor geométrico. Dependiendo de la tablita aquí arriba, cuál es el modo de esfuerzo el cual se aplica, ¿no? Dice ahí para tensión, por aquí viene para qué, bend, flexión, tensión, ¿verdad? Alguna de estas, ¿no? Calculan su F, ¿no? O la pueden estimar con cualquiera de estas dos, ¿no? Si la grieta está en el interior de su pieza, F vale ¿cuánto? 1. Si está en el exterior, ¿vale cuánto? 1.12, ¿no? La suya vale 1, sí, muy bien. Si estaban en las orillas, sí. Sí, 1.12. Es una sola grieta la que vamos a perseguir, ¿no? No importa que haya muchas. La grieta más grande es la que finalmente va a propagar y romper, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y en este caso no tendríamos que, bueno, o sea, sería ver de dónde inicia la fractura para saber lo de la grieta. Ok, usted, si no midió grietas en su material, vamos a poner el ejemplo, usted va a calcular una grieta. ¿Qué quiere decir esta grieta A? ¿No? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta grieta A? Es el límite de detección, ¿no? A partir de que yo veo una grieta de este tamaño, esa grieta ya va a propagar críticamente. Si le sale que es la grieta de 10 metros, por ejemplo, porque va a pasar, ¿no? Con su geometría. Sale una grieta de 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no tenga una grieta de 10 metros, esa es la que propaga críticamente, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Mi límite de detección es muy amplio. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona va a ver una grieta de ese tamaño, ¿no? Ejemplo en un submarino, ¿no? Si tengo una grieta de 10 metros, calculo una grieta y me dice, su tenacidad de la fractura y con el esfuerzo al cual normalmente está sometido, tu grieta crítica es ¿cuánto? 100 metros, 10 metros, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no tenga una grieta de 10 metros es la que propaga críticamente, ¿no? Es probable que le salga una grieta muy pequeña. ¿Qué quiere decir? 2 milímetros. Mi límite de detección es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que con una grieta de 2 milímetros el usuario no la va a ver y ¿qué le va a pasar a su pieza? Va a fracturar críticamente, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Dependiendo de la tenacidad de la fractura que ustedes vayan a la literatura y consulten, la geometría de su pieza y la carga a la cual normalmente está aplicándose en su material, su límite de detección está dado por esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Y es el puro despeje de la ecuación de allá arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, esas son las dos cosas que tienen que poner ahí ustedes. K y su límite de detección A, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Y el esfuerzo en megapascales? El esfuerzo en megapascales. Bueno, tendrá que ponerlo, si está acá en pascales, ese también tiene que ir en qué? Ah, ok. En pascales, ¿no? ¿Sí? Va. Y voy a poner ahí. Y esto es lo último, ya vamos a cerrar con esta. Uh, la mecánica de la fractura es toda una rama de mecánica, ¿no? Hay gente que dedica ahí un montón de tiempo a encontrar ecuaciones para predecir qué le va a pasar a la grieta cuando yo le aplico un esfuerzo. Y voy a explicar, normalmente ustedes hacen este tipo de análisis. Análisis de carga límite, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hacen su círculo de Moore, cargan, hacen su qué, su criterio de von Mises, ¿qué otra cosa? Calculan sus esfuerzos principales, ¿qué otra cosa hacen? Dicen, ok, eso los voy a comparar contra quién? Esfuerzo de excedencia, ¿no? ¿Sí o no? Y digo que mi pieza soporta hasta esta cantidad de carga, ¿no? Y eso es sin considerar las grietas, ¿sí? ¿Cuándo pueden hacer ese análisis como ingenieros? Cuando tienen una alta tenacidad a la que a la fractura. ¿Qué quiere decir? Si mi material tiene una alta tenacidad a la fractura, es muy simple el análisis mecánico porque digo, ok, con decir que no sobrepase el esfuerzo de excedencia, ya acabé, ¿no? ¿Sí? Porque las grietas no van a propagar en ese material, tiene una alta tenacidad a la que a la fractura. ¿Qué quiere decir? Las grietas me valen, ¿no? ¿Sí? Si tengo un material como el Durex, ¿verdad? Como los polímeros que tienen una baja tenacidad a la que a la fractura, se dan cuenta, incluso el límite elástico ni siquiera es algo, una variable importante. ¿Cuál sería la variable importante? Pues el tamaño de las grietas. En esta parte, la ecuación más importante, pues la que vimos allá arriba, ¿no? K, que es igual a F por sigma raíz de pi a, ¿no? ¿Sí? Para esta ecuación, el esfuerzo de excedencia ni siquiera juega. ¿Por qué? Porque teniendo un tamaño de grieta, por muy pequeño que sea, todo va a girar en torno a las grietas que hay en el material. Y luego está la parte intermedia, ¿no? En la parte intermedia, tanto la grieta acumula esfuerzos, hay deformación plástica, pero después de cierto tiempo la grieta sí propaga, ¿no?
Entonces son tres tipos de estudios, ¿no? Los que ustedes han llevado a cabo hasta el momento son estos, ¿no? De carga límite. La gente de mecánica de la fractura se dedica a estos dos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le pasa a las grietas y qué le pasa a las grietas que se deforman y propagan, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale. No lo voy a ver a detalle. Ahí ustedes, si tienen interés, leen al respecto, etcétera. ¿Qué otra cosa puse por ahí? Ok, fatiga. De fatiga no voy a hablar mucho. Ahí les dejo el apunte, ustedes lo leen, le dan una leída, etcétera. No hicimos ensayo de fatiga, ¿no? ¿Sí? Lo vieron en su clase de teoría. Ok, solamente les voy a pedir que agreguen a su reporte esta parte de tenacidad de la fractura, que reporten la tenacidad de la fractura y el límite de detección, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Vamos a ir a lo siguiente, que es para la pieza de equipo. Y ya es lo último, ¿no? Sale. ¿Qué tienen que entregar en su pieza de equipo? Un reporte de análisis de falla como Dios manda, ¿no? ¿Qué es como Dios manda? Algo que se conoce como el FMA y el FTA, ¿no? Entonces déjenme abrirlo. Es esta araña, ¿no? ¿Qué es el FMA? Es un reporte que se llama Failure Mode and Effect Analysis, ¿no? Modos de falla y análisis de efectos, ¿no? Sale. Voy a poner ahí, ¿qué es este reporte? Es una ¿qué? Una hermosa tabla, ¿no? ¿Sí? No es un texto, no es un choro, es una ¿qué? Tabla. Y dice ahí, se van a enumerar todas las posibles causas por las que ocurren las fallas de un componente. ¿Sí? Entonces ustedes van a tomar su pieza, no sé qué pieza de equipo tienen, y van a construir esta tabla. Y voy a poner ahí, ¿cuál es el objetivo de hacer un FMA? Es identificar la causa de qué? De falla. Identificar el riesgo que está asociado a la falla y luego tomar medidas correctivas para la falla, ¿no? ¿Sí? Voy a poner ahí qué columnas vamos a llenar ahí. Ahí las dejo en el apunte, pero es el componente de su pieza que falló, la función que desempeña, los modos potenciales por los cuales puede fallar, el efecto potencial de la falla. Va a haber un número que le vamos a llamar la severidad, las potenciales causas de falla, la ocurrencia, va a haber otro número asociado a la ocurrencia, va a haber que, dice ahí prevención, detección, va a haber un número de detección y el RPN. Ahorita voy a explicar cómo se calculan todos estos y luego vienen recomendaciones, todas las recomendaciones al respecto. Voy a poner ahí ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, la primera columna que es la del ítem, ¿no? En teoría, ¿verdad? Ustedes deberían de hacer esto, ¿no? Si van y trabajan en una empresa automotriz y les toca hacer análisis de fallas, les van a poner a diseñar un FMA. Les van a decir, ok, su pieza que van a analizar es el, por ejemplo, esta es una bicicleta, ¿no? El cable de freno, ¿no? Ese cable de freno está embebido en un sistema grande que es el sistema de frenado, ¿no? Y el sistema de frenado está embebido en una bicicleta todoterreno, ¿no? Todos los ítems en teoría van dentro del FMA, ¿no? Yo no les voy a pedir que pongan todos los ítems, ¿no? Si les tocó una pieza automotriz, pues van a poner todo el carro, ¿no? Sistema de encendido y luego de ahí para arriba, ¿no? Y de ahí para arriba hasta que lleguen a todo el auto y todas las piezas del auto estén claras. No, va. Solamente les voy a pedir que se dediquen a su propia pieza, ¿no? En ítem, ¿cuántos ítems van a poner? Nada más. Uno, su pieza, ¿no? O sea, le voy a seguir. Lo siguiente, modos de falla. Dice ahí, por ejemplo, describen ahí, la pieza que voy a analizar es el handbrake, ¿no? El freno de mano. Ponen ahí, ¿para qué sirve el handbrake? Y luego modos potenciales de falla y ponen ahí, fricción insuficiente, ¿qué otra cosa por ahí? Demasiadas condiciones de ¿qué? De lluvia, etcétera, ¿no? Ustedes van a poner ahí las potenciales causas de falla, ¿no? Ejemplo, demasiado esfuerzo, mal material, ¿qué otra cosa? Mala lubricación, mal mantenimiento. Ahí ponen todos los modos potenciales de falla, ¿no? Segunda columna, ¿no? Sale. ¿Qué sigue después? Efecto de cada falla. Cada falla le ponen ahí, para esta falla, esto le va a pasar a la pieza, ¿no? Por ejemplo, mala lubricación, ¿qué le va a pasar? Desgaste, ¿no? Ya no funciona igual. Mal mantenimiento, ¿qué le va a pasar a la pieza? Contaminación o algo por el estilo, ¿no? Carga excesiva, ¿qué le va a pasar a la pieza? Deformación y mal uso, ¿no? Etcétera. Y lo que van a poner ahí, le van a poner un índice de severidad. Ahí viene una tabla para especificar cuál es el índice de severidad. Ahí vienen por qué, ¿no? Y va del 1 al 10. 1 significa no pasa nada, ¿no? No tiene efecto. ¿Qué quiere decir? Mi bicicleta suena, pero sigue trabajando como si nada, ¿no? Y el efecto 10, gente muere, el gobierno viene por mí y me lleva a la cárcel, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces el índice de severidad va del 1 al ¿qué? Al 10. Ustedes tienen que identificar de su falla o de sus fallas posibles cuál es el índice de ¿qué? De severidad, ¿no?
¿Sí? Si va del 1, no pasa nada. A 10, gente muere y me voy al bote, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Va, perfecto. Avanzo. Siguiente columna. Ya ponen la severidad de la falla y luego ponen modos potenciales de qué. De falla, lo que viene, ¿no? Falló por esto, falló qué. Por esto otro, ¿no? Y a cada una de estas fallas le van a poner un nivel de qué ocurrencia, ¿no? ¿Sí? Para las posibles causas van a poner cada uno su ocurrencia. ¿Cuál es la ocurrencia? Ahí viene también una tabla para determinar ocurrencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? 10 significa que siempre ocurre, ¿no? Se ha reportado que siempre ocurre la falla. Y 1 significa que muy rara vez que ocurre, ¿no? La falla. Aquí dice ahí, hay que ver cuál de sus fallas, ¿verdad? Corresponde al nivel de severidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una pistola, ¿no? Un pistón. Tienen un pistón, ok, bueno. Un pistón. ¿Cuáles serían las posibles causas de falla, ¿no? Desgaste, mala lubricación, mal diseño, contaminación, ¿no? A cada uno de estos van a buscar ahí la ocurrencia, ¿no? Y dice ahí, ocurre ocasionalmente y está asociado a ¿qué? A mal diseño o que no se probó las veces adecuadas, ¿no? Entonces le van a intentar asignar un nivel de ¿qué? De ocurrencia. ¿Cuál es el más común de ocurrencia en un pistón? Contaminación o mala lubricación, ¿no? La clásica, ¿no? Le puse aceite y se desvieló el coche, ¿no? ¿Sí? Tienen que buscar un índice de qué, de ocurrencia, ¿no? Ajá, hay que buscar cuál de los estos entra, ¿no? Lo pueden desclasificar por alto, moderado, low y very low, ¿no? Ocurrencia. No ocurre, ocurre muy bajas veces, moderado, siempre ocurre. Es muy probable que ocurra la falla, ¿no? ¿Sí? Le ponen un índice de ocurrencia. Y luego ponen ahí métodos de qué, prevención y qué, y detección. Igual ponen para cada uno de los métodos de falla, le ponen ahí cuál es su detección. Y también tienen un índice, ahí van a poner la tabla, ahí la voy a subir al archivo. Ahí tiene una tabla de qué, índices de detección, ¿no? También va de qué valor a qué valor. En teoría va del 1 al 10, ¿no? También, del 1 al 10. Todos van del 1 al qué, al 10. Detección 10 sería que nunca lo detecto. Ejemplo, una grieta en un tanque de gas que no la veo, uso el tanque y explota, ¿no? Sería totalmente no detectable, ¿no? Si la grieta está por dentro, tiene algo ahí adentro, no lo detecto, lo uso y gente muere, ¿no? Y detección 1, ¿qué quiere decir? Que siempre que lo vea, voy a detectar que está mal la pieza, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, no sé, pintura, ¿no? Siempre que voltee a ver la pintura, puedo ver si está bien la pintura o qué. O ya tiene daños la pintura, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Un recubrimiento luego se ve porque está en el exterior, ¿no? Detección 1, ¿verdad? Siempre lo detecto. Siempre que falla el recubrimiento lo detecto. ¿Sí? Lo que pasa en el interior es posible que tenga detección 0, ¿no? O sea, bueno, más bien 10, ¿no? Es muy difícil detectarlo, ¿no? O sea, le vamos a poner ahí, y de ahí van a calcular este valor que se llama el RPN, ¿no? ¿Cómo se calcula el RPN? Severidad por ocurrencia por detección, ¿no? Se multiplica, ¿no? ¿Entre qué valor y qué valor está el RPN? Si cada valor vale de 1 a 10. ¿Cuál sería el más alto valor de RPN que podrían obtener? 1000, ¿no? De 1 a 1000, ¿no? El valor va de 1 a 1000. Voy a explicar. 1 sería que siempre lo detecto, casi nunca ocurre, y cuando ocurra no es severo, ¿no? Caso ideal, ¿no? RPN ser 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería 1000? Severidad, la gente muere, me voy ¿no? El gobierno viene por mí y toda la cosa. Ocurrencia, siempre ocurre, y nunca lo detecto, ¿no? Sería la falla pesadilla de cualquier ingeniero, ¿no? ¿Sí o no? Y es lo que hacen las empresas, ¿no? Cada una de las fallas la clasifican, le ponen un RPN, y entonces tienen un índice de ir, ¿cuál sería la primera falla que estaría yo buscando en mi material? ¿Cuál sería la segunda, la tercera? Por su índice RPN, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen que hacer eso para su reporte. Vienen con su póster y un anexo con una hojita. No es un choro enorme, ¿verdad? Vienen con una hojita con cuál es su componente, qué desempeña ese componente, cuál es su severidad, su ocurrencia y recomendaciones, ¿no? Hacen recomendaciones para cada uno de los modos de falla, ¿no? Sí, es una vil tabla
Viene como esta, ¿no? Tiene que estar como esta. Vamos a ponerla hasta arriba. Como esta, ¿no? Viene un solo ítem. Viene cuál es la función de ese ítem, ¿no? Si les tocó pistón, cuál es la función del pistón. A qué se dedica el pistón. Modos potenciales de falla y empiezan a poner aquí varias cosas, ¿no? Causas de falla, pueden venir varias causas de falla, ¿no? Controles y diseño, detección, ponen ahí varios métodos de detección. ¿Cuál sería el método de detección? Pues antes de subirme al coche, revisar el aceite, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería otro método de detección? Escuchar mi coche, ¿no? Si empieza a cascabelear, otra vez, ¿no? ¿Sí o no? Otro límite de detección, cuando le hagan el servicio, que lo destapen, ¿no? Que observen los pistones, ¿no? Cuidado, ¿verdad? Con el pistón no avisa. Tiene sensores de temperatura, de oxígeno y de... Sí, pero las partes metálicas no te avisa si la pieza está medio bien o medio mal. Te avisa de temperatura, porque lo que hace la computadora es tomar sensores de combustión, ¿no? Quiere eficientar la combustión. A él no, no le importa si el cigüeñal está torcido, si está roto, tiene grieta. Él quiere hacer bien la combustión la computadora y eso es lo que mide, ¿no? Ah, sí, claro, ahora ya hay sistema de detección de limpieza de aceite, ¿no? Antes no, ¿verdad? Antes pues, ibas a ver tu filtro a ver si había algo ahí en el filtro. Si está negro, sí, ya le falta el cambio, ¿no? ¿No? Si la bujía no, pues ya cascabelea, se amarra el coche de repente, ¿no? Que sí, ya le faltan bujías, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Todo eso serían problemas de detección, ¿no? ¿Sí? Y entonces van a poner ahí sus recomendaciones para cada cosa, ¿no? ¿Qué hacer con cada uno de los problemas, ¿no? Por lo menos pongan unos 3, 4 problemas, ¿no? Posibles por los cuales pueda fallar su falla, cuál sería su RPN, cuál sería el más grave y el menos grave, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, va a llevar como 11 columnas, ¿no? Más o menos, con las recomendaciones finales, ¿no? Sí, y voy a poner lo siguiente, entonces, esa es una hojita, ¿va? Que van a entregar con su, ¿qué? Con su póster. ¿Sí? Entre todos la van a hacer, es una hoja, por Dios. Espero que no sea ningún problema. Va, perfecto. Y luego vamos a poner ahí lo último que van a entregar. De la segunda pieza del programa no van a entregar reporte, solamente el póster y estas dos cosas. El siguiente, que es el clásico análisis que también se hace en la industria, que se llama FTA, Fault Tree Analysis, y es un diagramita, ¿no? Del tipo árbol, ¿no? Y voy a poner en qué se basa su diagramita tipo árbol. Aquí está el evento que causó la falla, ¿no? Ustedes ya de su FMA identificaron cuál es la falla, ¿no? Sí, le ponen ahí falla, el pistón está roto, ¿no? Se fracturó por la mitad, ¿no? Y ponen ahí, ok, ¿por qué puede ocurrir esa falla? Y ponen aquí los posibles eventos por los cuales ocurrió la falla. Se parece al FTA, pero voy a explicar ahí. La idea es que ustedes van a poner 3 niveles. Aquí está la falla que ocurrió en su pieza. Y ponen los subniveles, ¿verdad? Eventos intermedios que pudieron haber ocurrido. Y luego eventos básicos, ¿no? Ejemplo, no le puso aceite al coche, ¿no? ¿Sí? Número 2, le aceleró de más, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Número 3, le metió un turbo que no era, ¿no? Número 4, ¿qué otra cosa? Nunca le hizo mantenimiento, ¿no? No sé, le hizo varias cosas, ¿no? Y de ahí lo van a unir con estas compuertas lógicas. Voy a explicar. Son solo dos compuertas lógicas. Pongan ahí el simbolito. Esta que tiene piquitos es el OR. Y esta que no tiene piquitos es el que AND, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la persona no lubrica su pieza AND, ¿qué? ¿Y qué? Y le da un acelerón, ¿qué sucede? Falla el pistón, ¿no? Se atora y fractura, ¿no? ¿Sí? Y aquí le ponen, ¿por qué no pudo haber lubricado la pieza? Ah, puede ser porque está tapado el conducto o, ¿no? ¿Por qué no haya sido bien la lubricación? Estaba tapado el conducto o el aceite ya estaba quemado, ¿no? ¿Sí? O, número 3, ¿no? O esta otra cosa, ¿no? Pero entonces el O funciona abajo, o sea, no es como que O, el de hacia arriba. No, o son todos los de abajo pueden ocurrir. Uno o el otro o el otro o el otro. Juntos me generan esta falla. Si se junta esta falla y esta falla simultáneamente me producen la falla del material. No digo que todas la tengan que poner con AND o todas con OR. Ahí ustedes van a decidir, describir todos los posibles tipos de falla, ¿no? Ejemplo, en una empresa automotriz, sale, la puerta no embona bien, ¿no? La puerta no embona bien en el auto. Posibles causas de falla. Ah, pues que qué. Está más grande, ¿no? Mal diseño, ¿no? Número 2,
¿Qué otra cosa? El proveedor no hizo bien las bisagras, ¿no? Número 3, yo qué sé, el ensamblador no ensambló bien la puerta, ¿no? Y por eso no cierra, ¿no? No tiene las dimensiones adecuadas. Sale, ¿por qué el proveedor no entregó bien? Pues no se detectó a la hora de llegada del material, ¿no? Número 3, no se le hace un control de calidad al proveedor. Número 4, y entonces ponen, imagínense un árbol de una empresa normal, tiene ahí un montón de causas, ¿verdad? Por las cuales ocurre una falla, ¿no? Sí, tiene como 4 o 5 niveles hacia abajo para ver. Entonces ya dicen, a ver, no embonó la pieza, a ver, vete al FTA y revisa por qué causa posible no embona la pieza, ¿no? Y entonces se van ahí ramas hacia abajo hasta buscar al culpable, ¿no? Y a ese le toca demanda, lo corren y todo, ¿no? ¿Sí? Va, entonces vamos a poner ahí ejemplos, ¿verdad? A uno, bueno, perdón, a algunos de estos eventos se les pone incluso un identificador, ¿no? Esto lo hacen mucho en la policía, ¿no? Tenemos un 3312, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Clásico, ¿no? ¿Qué es un 3312 muerto pasional, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, igual aquí en las empresas les gusta mucho ponerles códigos a cada una de estas, ¿no? Entonces, ocurrió un G001. ¿Qué quiere decir eso? La válvula no cerró. ¿Por qué no cerró la válvula? ¿Qué significa esto? ¿And o or? Or, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues la palanca, el hardware ya no está correctamente para trabajar, ¿no? ¿Qué quiere decir? La palanca se rompió, está atorada la pieza, etcétera, ¿no? O, le vamos a poner aquí, o, ¿qué otra cosa? Error humano, ¿no? No la tenía que cerrar y la cerró, ¿no? O, dice aquí, fue cerrada por prueba, ¿no? Estaban haciendo una prueba y la cerraron sin querer, ¿no? Sí, y a cada uno de estos le ponen un identificador. Así más o menos se ve un FTA. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer uno similar. ¿De cuántos niveles por lo menos? 3 niveles. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer, chicos? Obviamente aquí abajo tendría por qué está mal el hardware de la válvula. Número 1, está rota la palanca. Número 2, la mariposa del interior de la tubería se atoró. Número 3, incrustaciones, está tapada la tubería. Número 4, ¿qué otra cosa? Es muy viejita. Número 5, agrietamiento inducido por hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de lo que hay que entregar para la pieza de equipo? ¿No? Póster y dos hojitas, una con el FTA y otra con el FMA. ¿Sí? El póster es impreso y aparte lo suben, sí. Con el FTA y el FMA. Ahí vienen en el archivo de evaluación, vienen las dimensiones, lineamientos, todo. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Vámonos.